Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks. Como cada ocasión, tenemos hoy un episodio muy divertido y lo vamos a hacer un poco más abierto. No solo hablaremos de finanzas o de emprendimiento en general, sino nos enfocaremos un poco más una vez al mes en los temas de habilidades blandas. Aquello que es tan importante que todo emprendedor y empresario debe tener para que ejerza una efectiva situación, no solo económica, sino de vida, de calidad, de salud, de entusiasmo, para que esto funcione correctamente. Y para eso tenemos hoy un gran invitado, que como saben, ahora nuestra co-host, Karina Rasic, va a ser la entrevistada, y tenemos otra co-host que también ha sido ya invitada en este podcast, llamada Susana Serrano, quien ahora le doy la bienvenida, que nos platicará lo siguiente. Así que comenzamos. Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Bueno, muy buenas, gracias a Alejandro por esa pequeña introducción. Me presento a todos aquellos que no me conozcan. Mi nombre es Susana Serrano Davy, ya ha sido un placer colaborar con Alejandro y Karina antes. Y Karina y yo hemos estado ocupadas ahí en el background pensando en cómo añadir diferentes toques de color a este espacio, ¿no? Y pensamos que a lo mejor algo muy interesante puede ser empezar a tratar con regularidad aquellos temas que no son tangibles, porque cuando empezamos en nuestra carrera profesional o como empresarios nos focalizamos en lo técnico, nos focalizamos en hacer las cosas bien. Estamos acostumbrados a hacer un examen y que hacer tic, tic, tic y aprobar, ¿no? Pero llega un momento en nuestra carrera profesional que eso no es suficiente, que de alguna manera podemos hacerlo todo técnicamente bien, pero hay cosas que nos fallan, que nos fallan o que también no conseguimos avanzar. Y de eso va a ir todo, pues las conversaciones que vamos a ir teniendo. Habíamos pensado en llamar a este pequeño espacio el factor invisible, porque son todas aquellas cosas que no son tangibles, que no son técnicas, ¿no? Cosas como las emociones, vamos a hablar de habilidades blandas, desde cómo tratar temas de relaciones personales, la empatía, cómo desarrollar una mente crítica, cómo ser más autoconscientes también para tener más éxito, como decía Alejandro, no solo en nuestros negocios, sino que nos sintamos mejores con nosotros mismos. Y para eso vamos a tener nuestros conejillos de Indias que vengan a tratar un tema en concreto cada mes. Y el tema de este mes va a ser el fracaso, que es un tema muy interesante, creo yo. Y nuestra persona clave hoy va a ser Karina, porque ella, a través de su experiencia personal, va a compartir muchas cosas con nosotros. Y yo creo que este espacio también se enfoca en cuanto a la importancia de la realidad, lo que nos pasa a nosotros en el día a día con nuestros compañeros, con nuestros clientes. Y por eso le damos la bienvenida y estamos muy agradecidos desde el principio con Karina por sumarse a este experimento. Karina. Sí, bueno, gracias. Gracias. Creo que, bueno, me ofrecí yo como invitada, primera invitada, porque es un tema que me gusta hablarlo. Me costó mucho tiempo asumir los fracasos, eh, y también tiene que ver con las culturas, ¿no? El fracaso, cómo se acepta en distintas culturas, ¿no? Yo vengo de una cultura donde el fracaso está mal visto y a otras culturas no. En la cultura americana, por ejemplo, no. Entonces, me interesa mucho compartir para otras personas que se puedan sentir identificadas, porque no es solamente lo financiero, lo profesional, si haces bien los números, si le va bien a la empresa o le va mal en el sentido de manejar mal los números, sino que también hay un componente emocional que también juega un rol importante en todo ese aspecto. Así que si puedo colaborar y ayudar a alguien, buenísimo. Pues Qué bien. qué fantástico. Y si me permite, Susi y Karina, primero agradecerles por su tiempo, su gran labor en esta etapa de emprendimiento que durante muchos años han llevado y ahora quieren compartirlo con la sociedad, con esta comunidad de emprendedores que nos siguen, y también empresarios, por supuesto.
Y bueno, yo creo que sacar del baúl estos recuerdos no tan gratos, que es cuando, oye, ¿por qué no me fue bien en este proyecto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Realmente el fracaso existe? ¿Es simplemente un aprendizaje? ¿Le tenemos que tener miedo al fracaso? ¿Habrá que nunca fracasar? O al revés, cuando me tocó recorrer Silicon Valley en sus inicios hace unos 10 años en mi persona como emprendedor, yo me sorprendía de que me dijeran, ¿cuántas veces has fracasado? Le decía, no, pues yo nunca, claro que sí ha fracasado, pero la pena como latinoamericano decir que sí, pues era tan grande que yo dije que no. Me dice, nada, perfecto, entonces no estás hecho para recibir inversión. Yo, ¿por qué? Porque si no has fracasado al menos 10 veces, es imposible que aprendas lo que tuviste que haber aprendido en el emprendimiento, ¿no? Entonces, wow, me quedé sorprendido, como dice Karina, venimos de una cultura latinoamericana en donde el fracaso o el temor a fracasar en los proyectos es tan grande que es mal visto. Sin embargo, la comunidad anglosajona no lo es así. Y de esto me gustaría platicar o preguntarte, en este caso primero, Susi, respecto a cuál es tu experiencia en este tema de habilidades blandas y cómo se debe enfrentar este temor al fracaso que tenemos todos los latinoamericanos en el mundo y también otras civilizaciones como otros lados del mundo también. Pero ¿por qué nos da tanto miedo fracasar en los negocios o en un proyecto en general? Wow, qué pregunta. Acabas de abrir el baúl, Alejandro. Y yo creo que vamos a ir encontrando las respuestas a lo largo de nuestra charla. Pero yo creo que para empezar, como un buen aperitivo, puede ser el pensar que yo creo que hay dos tipos de... Podemos ver el fracaso desde dos perspectivas, ¿no? Por un lado está lo que nosotros consideramos que ha sido un fracaso en el pasado, que ahora hablaremos a lo mejor de alguna experiencia de Karina, que nos bloquea o nos lastra, está ahí como llevamos una mochila, ese miedo, ese amargor. Y por otro lado está el fracaso que ya ha ocurrido en nuestra vida. Yo creo que en el tema de emprendedores es muy común, pero no estamos dispuestos a reconocer que eso ha ocurrido, que hay un fracaso y por lo tanto nos vemos como metidos en un zulo, incapaces de salir porque no reconocemos ese miedo ese fracaso, ¿no? Entonces, que yo creo que la respuesta a tu pregunta es demasiado compleja para darle una sola respuesta, ¿no? Vamos a ir indagando. Karina, ¿qué piensas tú en tu trayectoria? ¿Quieres hablar de un fracaso pasado o empezamos a lo mejor algo que te tiene atascada hoy en día? ¿Qué prefieres? Elige tú. Bueno, a ver, yo tengo, para mí los dos fracasos más importantes en mi vida fueron los matrimonios. Bueno, eso lo dejamos de lado, ¿no? Y que rompen una familia y rompen las finanzas de la familia y afectan toda la parte profesional, porque uno tiene que llevar ese bagaje a la oficina, quieras o no. Claro. Y eso afecta tu performance, afecta un montón de cosas, pero lo quiero dejar de lado, pero es algo muy personal que la gente no lo tiene en cuenta y es muy importante. Pero uno de los fracasos más importantes míos fue el fracaso de la empresa familiar. Uh-huh. Y ese fracaso fue muy duro, pero muy duro, porque uno está viendo que va a caer, es como un imperio que cae, ¿no? Yo digo, es la caída del imperio, que uno lo está viendo y sabe que va a llegar ese momento, pero en el camino tiene que hacer todo lo posible para evitar que eso suceda y no se está preparando para el fracaso, sino que se está preparando para no caer, aunque vaya a caer. Entonces, cuando esa empresa se termina cayendo, cerrando, lo que sea, es un golpazo, es una caída tan tremenda. Cuanto más grande la empresa, peor la caída, más fuerte, que impacta muchísimo en lo personal, a nivel sentimental, a nivel emocional. Produce efectos tremendos, es como un terremoto. ¿Y cuánto tiempo hace de esto? Danos una idea para que la gente se lo imagine. Bueno, estoy hablando hace 10 años más o menos. 10 años. Y en ese momento, si eres capaz de dar marcha atrás, ¿no? Y verte a lo mejor antes de haber dado ese paso hacia aceptar que ahí hay una situación o un fracaso, evidente o no, que a veces es más evidente para las personas de fuera que para uno mismo. Cuando estamos en este tipo de situaciones nos resistimos. Danos algunas pinceladas de qué ocurría, cómo te resistías tú a reconocer que había un fracaso que había que aceptar y Bueno, asumir las riendas de él.
Los números te decían todo. O sea, si vos mirabas los números, si tú miras los números de la empresa cuando se está cayendo, te das cuenta enseguida que no la vas a poder sostener, al menos que tomes una decisión muy fundamental que cambie drásticamente la situación, que por ejemplo podría haber sido una venta. Una venta a un muchísimo menor valor, pero sales por la puerta, no sales por la ventana. O sea, esa era la opción básicamente eh, más prometedora, más positiva que podríamos lograr. En ese sentido trabajé yo personalmente para, de alguna manera, salvar la empresa y salvar a mi familia. O sea, tiene que ver mucho con la imagen, ¿no? Que tiene uno dentro de un contexto, de una empresa muy grande y muy conocida en un país. Entonces, uno quiere salvar la empresa, los empleados que están dentro de la empresa, porque uno tiene también obligaciones, quiere pagar sus deudas y también quiere salvar la imagen familiar, ¿no? Haciendo todo eso. Entonces, Wow. esa era la salida más... Alejandro, Ahí, ¿tú ahí- querías? ahí me gustaría hacer un hincapié en lo que comenta Karina. Es más importantísimo esto. Como latinoamericanos, tienes razón, Karina. Nos importa más cuidar nuestra imagen personal o la imagen del apellido familiar, de que te señalen con el dedo, es que tú fracasaste, eres hijo de tal persona o tu hijo fracasó así. Tienes razón, nos pega más ese ego que tenemos internamente, decir, te van a decir el fracasado en la escuela o fuera de la escuela, en la calle, más allá que si fracasé, perdí dinero, ¿no? Wow, esta parte quería hacer hincapié. No sé si ahí Parece opinas muy lo mismo. interesante. Y tienes toda la razón, que ese miedo a, digamos, dejar mal nuestra reputación o el honor familiar o personal sigue existiendo en la sociedad moderna. Y yo creo que simplemente se trata de, bueno, reconocerlo, darte cuenta de que está ahí, pero no dejar que ese miedo nos ponga en lo que yo llamo modo avestruz, ¿no? Que metemos la cabeza debajo de la arena y no miramos. Entonces, volviendo un poco a este tema para nuestros oyentes, Karina, si hay números que están dando malas noticias durante un tiempo sostenible, a lo mejor ese es un síntoma de que puede haber un fracaso en el horizonte que a lo mejor no hemos reconocido todavía. Y háblanos un poquito de las personas a tu alrededor, ese síntoma en concreto de no reconocer o no querer aceptar que esto es una situación ya límite. ¿Cómo observas tú a esas personas a tu alrededor? ¿Se resistían o cómo era esa presión externa para no aceptar que había un fracaso con el cual había que lidiar? No, los que se resistían eran los fundadores de la compañía, los dueños originales. Esos no querían reconocer de ninguna manera el fracaso. Todos los demás que estábamos alrededor, remando en dulce de leche, como se dice en Argentina, tratando de sacar adelante la compañía, y que éramos financieros o tenemos base financiera, lo entendíamos perfectamente. El tema era que yo estaba como en el medio, ¿no? Era como de los dos bandos, ¿no? Y entonces tenía que salir a representar a la familia porque ninguno de ellos se habían quedado como congelados, ¿no? Era como que no reaccionaban. Entonces yo salía representando a la familia, negociando para poder resolver la situación de esta manera que para mí era la más apropiada y la más sencilla de resolver, con fundadores que ya tenían más de 60 años. No estamos hablando de fundadores que tenían 30 o 40 y que les quedaba, no sé, 30 años de vida laboral útil. Podrían ellos haber resuelto su situación, que era lo más importante porque eran los mayores, pero se negaban, se negaban, se negaban. Todos decían que no, las soluciones que se traían no las... Y eso a mí me produjo una caída peor, porque yo encontré las soluciones, pero no fueron aceptadas. Entonces era como un dolor más grande, porque era, si ya tenemos la solución, salgamos de acá por la puerta grande. Ese era mi pensamiento. ¿Y Pero qué bueno. consejo entonces, pensando también en nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué consejos así a alto nivel, no en concreto a lo mejor con la situación de tu propia empresa hace 10 años, pero si te encuentras un emprendedor, un fundador que lleva ya un tiempo nadando contracorriente, que los números le hablan, hablan feo y como que no quieren resistirse, ¿qué consejo le darías a esa persona? ¿Qué preguntas se pueden hacer ellos para tomar un poco de conciencia? Bueno, el primer consejo que les doy es que no tengan miedo al fracaso, porque si ellos se mentalizan de esa manera, como dice Alejandro,
que es una manera más americana, más sajona, van a poder tener más fluidez en el pensamiento para resolver el problema. Porque cuando uno está luchando contra lo que va a pasar y no hay forma de que eso se revierta, uno se bloquea, empieza a, bueno, salgo por acá, salgo por allá, salgo por acá, y después de repente ya no hay más puertas y no hay más salidas, ni siquiera por la ventana vas a poder salir. Entonces, creo que eso es el desbloqueo mental que uno tiene que tener. Decir, bueno, si me va mal, pero yo voy a tratar de solucionar. ¿Cuáles son las opciones, no? Porque yo creo que muchas veces, como tú bien dices, lo que nos ocurre cuando nos cerramos ahí en negación es que no vemos todas las posibles avenidas que existen. Porque tú puedes coger por una carretera y tienes un bloqueo, pero te puedes quedar ahí bloqueado, puedes decir, bueno, me doy la vuelta, o me voy a dar un paseo, me paro para tomarme un picnic, o llamo a mi madre, en fin, hay 1000 opciones abiertas, ¿no? Entonces, sí, la que yo veía más ahí, más viable, era, por ejemplo, sumar un socio nuevo, ¿no? Sumar un socio nuevo que aporte capital y que podamos revertir esa situación financiera, pero está también el ego del fundador que no quiere nunca rescindir parte accionaria de su empresa. Otra posibilidad era directamente venderla a un menor valor y sacarnos ese problema de encima y que lo resuelva otra empresa que tenga más fondos y más liquidez dentro de su cash flow para poder hacerlo. Y no llegar a que a la empresa se tenga que presentar en convocatoria o directamente hundirse. Sí, el no pagar, que se van a la quiebra, ¿no? A la quiebra. Entonces, para tener un poco claro ese peligro inicial del miedo, ¿no? Del miedo al fracaso, de ese bloqueo, de que no somos capaces de asumirlo. Vamos a abrir la mente, vamos a buscar opciones, vamos a escuchar a gente, aunque no nos guste lo que nos dicen, porque a veces cuando reaccionamos emocionalmente con mucha emoción a cosas, ¿no? Si alguien te dice, imagínate que tú le hubieras dicho a tu fundador, bueno, pues yo creo que tenemos que buscar un socio, y esa persona dice, no, porque tal, porque cual. Yo animo a los oyentes que cuando reaccionamos con tanta vehemencia a ciertas cosas que se nos proponen, ahí podemos rascar. Porque ahí puede ser que simplemente nuestro ego el que está reaccionando y no dejándonos ver una situación desde un punto de vista más neutro y por lo tanto ver todas esas oportunidades que pueden existir dentro de ese fracaso, ¿no? Pero vamos a pasar ya a la siguiente fase, ¿no? De cuando ya no podemos seguir evitando el reconocer que hay un fracaso. Háblanos de tu experiencia de esa situación. ¿Cuál fue ese momento que ya como que tuvieron que aceptarlo? Que es que estaba más claro que el agua. Bueno, hay situaciones muy duras que tienen que ver con cuando empezamos a informar la realidad o no podíamos cubrir la caja o nos faltaba plata para pagar los sueldos. Lo que se veía era a los dueños que entraban a determinadas reuniones o lugares directamente llorando, ¿no? O sea, es una situación súper difícil. Y uno tiene que mantener la frialdad y manejar una situación muy dura entre que es un familiar, ¿no? Que está pasando por un duelo ya está transitando por el duelo, aunque él no lo reconozca o ella no lo reconozca, está empezando a hacer el duelo de esa empresa es como un hijo, ¿no? Que uno pierde, porque lo creó, lo formó, le llevó mucho sacrificio y demás. Y el otro, el de ser profesionales, ¿no? El de presentarse a las reuniones sin manifestar esos sentimientos, mantener la calma, mantener la frialdad, ser como el portavoz de toda una situación, es duro porque uno sabe que después vuelve al lugar de trabajo y hay emociones, hay gente que no está tolerando el fracaso ese, por más que no lo reconozca internamente, como dices tú, el ego no lo reconoce, pero hay un sentimiento. Entonces, era muy difícil, incluso para los empleados, ver esa situación, porque los dueños de la empresa nunca se habían manifestado con esa debilidad, si se quiere llamar, ¿no? La persona que está angustiada, que llora adelante de algunos empleados, no digo todos los empleados, pero en algunas circunstancias. Que está sufriendo a nivel personal. Sí. Alejandro, te veo con cara de querer decir algo. Me gustaría comentar un tema porque hace rato Karina tocó el punto de la edad.
Durante muchos años me ha tocado apoyar a emprendedores y he tenido una gran cantidad, vamos a llamarle tal vez un 10% o 5% de emprendedores que ya pasan los 50 años incluso. Y lo complejo que he visto ahí es lo siguiente. Cuando les hablo de que tienen que ceder acciones para poder levantar capital y que la dirección ya no sea solamente de ellos, veo que hay mucho rechazo a eso todavía, tal vez por la cultura en la que vivimos, donde la pertenencia de la empresa es mía o de mi familia y nadie va a entrar nuevo aquí, ¿no? Y mucho menos que tome decisiones. Entonces, eso se ha vuelto complejo. Hace rato lo comentó Karina. También ahí veo que a veces no es que la edad te gestiona algo, porque cuando me pongo a ver yo estoy muy cerquita ya también de los 50, entonces ya no soy el chavito de 20 años. Sin embargo, veo que tiene que ver mucho con las raíces de dónde naciste o dónde fue la cultura empresarial. Y ese rechazo al fracaso tiene también que ver con tu ego de pertenencia o del no querer abandonar lo que crees que es tuyo. Cuando una empresa para crecer tienes que empezar a gestionar esa apertura de inversionistas, de accionistas. Sin embargo, ¿cómo, por ejemplo, cómo han hecho ustedes para que los emprendedores que han apoyado o empresarios que han apoyado accedan a decir, ok, ya tengo 50, 60 años y quiero jugar el juego de las startups o quiero que mi empresa empiece a crecer de una forma y ocupo hacer un gobierno corporativo y al mismo tiempo voy a tener que levantar capital y acceder a que más personas decidan conmigo o a veces sobre mí algunas cosas? ¿Cómo está el tema del ego en esa edad? Bueno, yo creo que no solo en esta edad, que yo también tengo bastante experiencia, como muestra mi pelo, aunque los que nos escuchen no nos ven, resulta que yo creo que una de las grandes lecciones para mí es darte cuenta y empezar a separarnos de nuestros proyectos. Como antes Karina decía, cuando una empresa fallece, iba a decir, cuando una empresa se va al garete, es como si alguien en nuestra familia fallece, ¿no? Y yo he vivido eso, yo fui emprendedora durante un tiempo de mi vida y bueno, soy muy emprendedora en general, pero hubo un momento en que monté un negocio y llegó un momento en que, aunque tenía éxito económicamente, no me estaba a mí supliendo con todas las necesidades que yo tenía, lo que yo buscaba. Y el tener que decidir soltar esa empresa vendiéndola, que al final es lo que hice, para mí emocionalmente fue un gran fracaso. Pero yo creo que muchas veces, seamos emprendedores, seamos profesionales trabajando en una gran corporación o en cualquier entorno de la vida, cometemos el error de pensar que nuestro proyecto somos nosotros, de que nuestra valía, nuestro motivo de ser, nosotros nos manifestamos a través del proyecto. Y creo que eso es un pequeño gran error, porque es un proyecto. Es como los hijos, ¿no? Cuando tus hijos crecen, lo bonito y lo sano es dejarles volar, dejarles crecer, dejarles equivocarse, tener su propia vida y no querer controlar todo sobre ellos, ¿no? Y yo creo que con nuestros proyectos empresariales es un poco igual. Nosotros podemos poner todo nuestro cariño, esfuerzo y trabajo en un proyecto en concreto, pero somos entidades diferentes. Y si somos capaces de reconocer nuestra propia valía como personas, como seres humanos, más allá del éxito o fracaso del proyecto, yo creo que damos un gran paso adelante. Porque el fracaso no es nuestro fracaso, es ese proyecto que ha cumplido su ciclo vital. ¿Quiere No decir sé si... que será como el tema del apego personal, por ejemplo, en la Sí, vida social? que ese proyecto no somos nosotros. Tenemos que dejar de mimetizarnos con ese proyecto, también para tomar mejores decisiones. Porque yo creo que en general, para disfrutar de la vida, para tomar buenas decisiones, es bueno posicionarnos dentro de lo posible en el observador, no siempre en el protagonista de la película. Como en inglés hay una expresión que dice fly on the wall, ¿no? El ser la mosca de la pared. ¡Jo! Qué visión tan privilegiada. Y si nosotros aprendemos a ponernos en la mosca de la pared, pues vamos a sufrir menos, vamos a tener una visión crítica mucho más amplia, vamos a ser más neutros y por lo tanto vamos a saber gestionar las situaciones, yo creo, de una mejor manera. Porque todas estas personas que nosotros hemos estado ahí, yo creo que nos pasa eso, que no somos capaces de quitarnos el disfraz de protagonista de la película. Y eso es un peso, ¿no crees, Karina? Sí, de todas las personas que estuvimos en esa obra de teatro, la más afectada fui yo finalmente.
Todos lo fueron superando, todos fueron rehaciendo su vida y a mí me costó un montón. A tal punto que hasta me fui del país. O sea, mi decisión fue irme del país porque me sentía con vergüenza. Y creo que es muy interesante lo que mencionaste antes, que tengo aquí una pequeña nota cuando decías, es que llegar a esa situación y mantener las emociones, mantener la compostura es importante, pero a ver, es verdad que hay momentos donde ayuda el mantener la compostura y no perder los papeles, ¿no? Pero también debe existir, creo, un espacio para atender esa necesidad humana que tú tienes, ese daño, ese dolor emocional, esa vulnerabilidad. Porque cuando lo escondemos porque nos da vergüenza, lo escondemos ahí debajo de la alfombra, eso está ahí y se une a nuestra mochila, ¿no? Y como dices tú, si te costó mucho atravesar ese duelo del que hablabas antes, a lo mejor puedes haber sido un poquito también por el querer ser la mujer fuerte, el querer ser la que lo gestionó, ¿no? De una manera profesional, en lugar de decir, oye, yo también soy humana, pegarte una buena llorera, desahogarte y pasar página, ¿no? No, sí, yo, a ver, tuve momentos de desahogo, pero me pasaba que pasaban los años y con algunas personas que podía hablar de este tema en confianza o porque surgía, me sentía emocionada, me costaba. Empecé a darme cuenta que lo había superado cuando lo puedo hablar ahora como ahora y no me emociono porque toca fibras muy, muy personales y muy Sutiles. difíciles y recuerdos muy duros, ¿no? De momentos duros, de días que me he quedado trabajando hasta las 4 de la mañana, o sea, situaciones de mucha tensión y de no pasarla bien y tener a dos personas grandes de 60 y pico que no le puedo pedir quédate conmigo hasta las 4 de la mañana. O Claro. sea, Mm. no. Entonces, qué sé yo, ese tipo de recuerdos, ¿no? Y obviamente que hubo más fracasos que no fueron de tan grandes en mi vida, a nivel profesional estoy hablando, eh, pero bueno, este fue el que realmente me hizo tomar decisiones muy potentes, porque yo sentí que no me podía seguir desarrollando profesionalmente en Argentina. Sentí que me habían condenado. El otro día leí una chica chilena que le pasó lo mismo y la llamé. Ella hizo un post en LinkedIn y yo la llamé y le dije, no, no te sientas sola porque a mí me pasó lo mismo y empezamos a hablar. Y ella me decía, porque acá en Chile yo no pude desarrollarme más como empresaria por un fracaso que tuve de una empresa, una startup, que había triunfado, había tenido mucho éxito. Bueno, casi una cosa parecida, pero a otra escala, quizás una empresa un poco más pequeña. Y encima era mujer, ¿no? Porque también eso tiene un aditivo, o sea, el hecho de que sea mujer y cómo se sostienen las mujeres en ese aspecto, ¿no? Ya de por sí les cuesta levantar un negocio, les cuesta levantar capital, les cuesta un montón de cosas, pero encima si después fracasan, peor. Hay pregunta, Entonces, perdón, sí, Susi, ¿hay como mujeres, ustedes sienten que hay una desventaja respecto a esto? O decir, es más sencillo caer en ese tema emocional de no puedo fracasar. Yo pienso que no. Yo pienso que a la mujer a lo mejor es más transparente a la hora de mostrar nuestro dolor o mostrar nuestra vulnerabilidad. Yo creo que hasta cierto punto es hasta más difícil para el hombre, porque culturalmente, bueno, en Latinoamérica, en España, y bueno, casi todo el mundo, yo creo que el hombre tiene que ser yo, el macho aquí, puedo, tal, Vikingas. tal. Imagínate la presión emocional de tener que esconder todo eso Uf. en tu baúl, ¿no? Entonces yo creo que no, que humanamente somos todos, lo sufrimos y no sé tú qué opinas, Karina. ¿Estás de acuerdo conmigo o estás en... sí, yo creo que no es una, los hombres también sufren un montón. Pero el tema de, o sea, el ser mujer y fracasar, después para volver a empezar, porque los hombres pueden fracasar y volver a empezar, es capaz que se les facilita el camino, por cuestiones de que ya conocemos, que las mujeres son menos financiadas que los hombres y demás. Si una mujer quiere volver a empezar, le juega en contra varios aspectos más que al hombre, me parece a mí. El hecho de tener una familia, quizás tenga hijos y le cueste más. Si empezó el negocio cuando era soltera y ahora tiene hijos, capaz que eso le va a costar la financiación, etcétera. Pero digo, uno lo puede sacar adelante, no es que, soy mujer y me tengo que victimizar, ¿no? Si me fue mal,
y quiero volver a empezar. Conozco un montón de mujeres que les fue mal y volvieron a empezar y no tuvieron ningún problema, pero digo que la cultura latina, en general, el fracaso lo marca muy duramente, como dijo Alejandro, y quizás a una mujer le cuesta más salir de eso. A mí por lo menos me costó porque yo sentía como que era la gallinita que protegía a los pollitos, aunque sean más grandes que yo, que sean los gallos, digamos, ¿no? Digo Incluso, yo los tenía como abajo de la alita y la realidad es que me terminó a mí, eh, me terminó perjudicando emocionalmente mucho, Yo. mucho, mucho y a nivel personal mucho. Yo tuve problemas con mi matrimonio, se me destruyó el matrimonio, la familia se terminó como disolviendo también en cierto mm, aspecto, los hermanos, los primos, todos nos echábamos la culpa de todo, fuiste vos, no, fuiste vos el que tomó las decisiones, no, ujú. fue una etapa tremenda, Incluso donde cada vez que nos juntábamos era pelearnos. Oye, Yo creo que Karina, ahí, perdón, perdón, Susi. que yo creo que ahí el mensaje que yo estoy escuchando para nuestros oyentes es que no podemos infravalorar el impacto que puede tener un fracaso empresarial o profesional en el resto de nuestra vida, ¿no? En nuestro ámbito personal, porque no podemos nunca separar el uno del Así otro. es. Y soy consciente de que, bueno, el tiempo vuela y quiero empezar a movernos hacia donde vamos. Es decir, hemos hablado de lo difícil que es reconocer los fracasos, lo difícil que es atravesar esa marabunta emocional que atravesamos, las decisiones tan difíciles que podemos llevar a tomar, pero hay luz al final del túnel y hay joyitas detrás de los fracasos, ¿no? Entonces tú en tu caso decidiste como consecuencia marcharte. Entonces dime qué cosas buenas tienes hoy en tu vida gracias a ese fracaso. Bueno, a mí me ayudó mucho, estando en esta situación, a hablar con un empresario argentino muy importante. No sé si mencionar el nombre, pero bueno, tuve una charla con él y me dijo, Charan, chan, chan. Sí, sí. no, pero es una No, persona le muy invitamos conocida. a que venga al podcast, no le Lo menciones. invitaremos pronto. Bueno, es una persona muy conocida que lo he invitado para el podcast, es cierto. Es más, quería que esté en este podcast hablando del fracaso, pero él me dijo un día, eh, porque yo le decía, no, pero yo me siento una fracasada, y entonces él me dijo, pero nosotros buscamos gente así para nuestra empresa. Buscamos gente con resiliencia, porque sabemos que son gente que van a poder resolver cualquier cuestión que se les cruce por el camino porque ya pasaron por situaciones muy serias. Creo que ese es uno de los mayores aprendizajes del fracaso, el renacer, la resiliencia, el reinventarse, ¿no? De todas estas palabras que parecen que hoy están de moda, pero en el fondo hay que usarlas mucho cuando uno siente estos sentimientos y capitalizar el fracaso. Esa es para mí la parte más Sin importante que yo duda. aprendí. No perder mucho el tiempo llorando, victimizándose, sino que revertirlo y capitalizarlo para crear algo positivo. Bueno, yo me reinventé, al principio me equivoqué con algunos proyectos que tomé también, que pueden ser mini fracasos dentro del camino a la reinvención, pero bueno, tengo quizás la personalidad fuerte, entonces pude salir adelante, no me deprimí. Sé de casos de empresarios que han tenido fracasos muy grandes y se han enfermado, se han muerto de enfermedades horribles, cáncer, no sé, paros cardíacos y demás, porque no toleran el fracaso. Yo en mi caso lo revertí, no me enfermé, no tuve así situaciones que no me permitan evolucionar. Creo que eso es el resultado que yo puedo sacar del fracaso, ¿no? Incluso os comento algo. Se platicaba hace rato de que las mujeres son más emocionales, o se dice más bien en el argot normal, que las mujeres son más emocionales, los hombres somos más lógicos. La realidad es que somos igual de emocionales, solo que los hombres resguardamos o guardamos mucho las emociones o sentimientos que no se vean, ¿no? Tal vez por el ego. Sin embargo, nos afecta por igual un fracaso, tanto de negocio como de matrimonio o a romance o cualquier asunto que nos den la torre respecto a las emociones, nos pega igual. El problema es que los hombres no lo sacamos tan sencillo o no lloramos como una mujer lo suele hacer más sencillo, y de hecho me lo reprocha mucho mi esposa, es que tú no lloras. Bueno, es que no quiero llorar, no que no pueda, sino no quiero. Y realmente es que eso a la larga, yo lo sé,
que si lo resguardas mucho, esas emociones o sentimientos, luego son enfermedades. Y como dice Karina, se acaba muriendo de un infarto, de un cáncer o una enfermedad grave por no expresar tales emociones. Y eso se vuelve complicado, ¿no? Sí, y de hecho esto nos lleva, yo creo, con mucha elegancia al último punto que quería yo cubrir hoy, que es cómo podemos pasar página de verdad. Porque está muy trillado eso de los fracasos son grandes oportunidades, hay aprendizajes. Yo eso lo comparto, ¿vale? Ese pensamiento. Pero pienso que hay como un paso más allá, como la guinda del pastel, de además de ser capaz desde un punto racional ver las ventajas que nos ha traído ese fracaso, los aprendizajes, las nuevas oportunidades, el ser capaz emocionalmente de pasar página de verdad, de que tú ya, como antes decía Karina, puedas hablar de este tema con total naturalidad, sin que se te coja la garganta, o que no sea algo que tengas que esconder o sentirte mal. ¿Cómo piensas tú? Yo tengo mis ideas, pero quiero pediros a vosotros que me digáis cómo pensáis que podemos pasar página de verdad, es decir, da igual, eso pasó, es el pasado, ya no me afecta, ya no me importa, ya lo olvido. ¿Cómo pensáis que podemos dar ese paso? Bueno, a mí me ayudó mucho mi marido, la verdad. O sea, también uno tiene que recurrir a la ayuda a la gente, ¿no? Y eso me parece importante para poder sanar. O sea, Ujú. hay que sanar. Por más que sea un fracaso profesional, es un dolor y hay que sanarlo como un duelo que uno puede hacer de otro tipo. Son distintos duelos, ¿no? Entonces, creo que también me ayudó mucho en ese sentido porque nosotros vivimos en un lugar muy tranquilo, estamos fuera de la vorágine de la ciudad y eso también ayuda un montón porque uno puede concentrarse, meditar, pensar, estar en silencio. Me parece que es algo necesario, ¿no? De hecho, a los que viven en la ciudad les recomiendo que cuando están pasando por una etapa así, puedan tomarse distancia, estar en silencio, meditar, pensar, liberar esa energía negativa, porque uno se empieza a llenar de energía negativa, que es como una bola de nieve Sí, gigante. Salirse de ese lugar, como dijiste, Susana, en una parte del podcast, con tratar de hablar con amistades y gente que hayan pasado por situaciones así, que puedan dar un consejo, porque uno se aísla. Cuando mm, empieza a ver que está viniendo mal la cosa, se aísla, no quiere hablar con nadie, no quiere ver a nadie. Entonces, capaz, está bien no hacer fiesta, cumpleaños, capaz que uno no tiene ganas, pero directamente no aislarse, tratar de compartir lo que está pasando, hablarlo, sí. verbalizarlo, digo yo. Para mí eso fue lo que más me ayudó a mí, aunque no lo hice a tiempo, no lo hice a tiempo porque en su momento lo tenía que haber hecho en el momento, y yo me cerré, me guardé, pero dije, no lo voy a contar, voy a proteger a todo el mundo y qué sé yo, y en realidad tendría que haber salido a buscar ayuda, apoyo, en el sentido de, ¿cómo puedo salir de esto? ¿A quién le puedo contar esto que me puede dar un buen consejo? Mm. Ese yo creo que es un consejo universal y yo lo uso muchísimo cuando trabajo con gente y en general. Podemos pedir mucha más ayuda de la que pensamos. A veces, sea lo que queramos hacer, enfrentarnos a un fracaso, conseguir un trabajo nuevo, lo que sea, tenemos esta tendencia a pensar que tenemos que hacérnoslo nosotros todos solos. Y no es verdad. Hay mucha gente ahí dispuesta a ayudarnos y apoyarnos. Simplemente tenemos que pensar, vale, ¿quién me puede ayudar? Y pedirlo, porque no perdemos absolutamente nada. Y Alejandro, ¿cuál sería tu pequeño consejo, si tienes alguno, de cómo podemos pasar página de algún fracaso que tú has tenido y decir, ya lo suelto, ya dejo de fustigarme? Bueno, en realidad te voy a platicar un poco de lo que yo he vivido. Antes yo estaba igual como Karina lo comentó al inicio, un terror como todo latinoamericano y sobre todo mexicano, donde el machismo mexicano ya sabes que es muy fuerte y tú como hijo no puedes fracasarle a tu papá, porque tu papá si ya le fue bien, a ti tiene que ir igual o mejor para crecer en la familia. Y siempre fue un reto en eso, en esos temas. Entonces siempre me lo puse como un reto. La realidad es que no siempre fue igual, ¿no? Y yo ocultaba mis problemas y mis errores, tanto financieros como de fracasos en la familia, cuando llegaba el fin de semana, el domingo, y comíamos en familia. ¿Cómo te va, hijo, en tu negocio? Papá, padrísimo, no, hombre, estoy que reviento de orgullo por mi trabajo. Y yo por dentro estoy quebradísimo, ¿no? No sé ni cómo hacer que esto funcione, pero bueno, ya mañana será lunes y veré qué hago, ¿no? Y poco a poco tuve que pasar mis 40 y tantos años para darme cuenta de que eso no era el objetivo de la vida,
sino simplemente era divertirnos en el proceso. Cuando empecé a cambiar esta forma de pensar y decidí de dejar yo de utilizar mi ego principalmente y decir, a ver, voy a divertirme. Si esto es la vida, voy a divertirme en mi trabajo. Solamente voy a hacer cosas que realmente me gustan, como el tema del podcast, como tostar café o como apoyar a emprendedores tecnológicos, que es lo que más me fascina. Y ahora como mentor de la incubadora, pues lo que hago, enfoco solamente lo que quiero hacer y he encontrado esa no solamente libertad financiera, sino libertad emocional o espiritual incluso. Y lo que me ha ayudado mucho a sobrepasar los fracasos que he vivido o que sigo teniendo, seguiré teniendo, ahora los tomo como un aprendizaje y me divierto de ellos. Incluso trato de no dejarme llevar por esas emociones, y cuando aprendí que las emociones mal gestionadas que están aquí, llámese un problema de lo que sea, que no gestiones mal o que no gestiones bien, perdón, y dejes que permea tu cuerpo, luego esa enfermedad. Con eso lo aprendí, dije, aquí va a llegar, hasta aquí, y lo reboto. Me decía mi papá, algo que le compré muy, muy tempranamente de pensamiento fue, úntate mantequilla en el cuerpo, que todo te resbale, ¿no? Que no te importe nada de nada. Y eso ha sido como mi mejor esquema o superpoder de resiliencia, de hacer como que no me importa, sigo adelante. Esto es un juego, la vida es un juego y hay que divertirnos. Me encanta, Alejandro. Qué bonito toque, yo creo, para cerrar este tema. Y bueno, yo, por usar un cliché, ¿no? Quería compartir con vosotras, que lo tenía por aquí anotado, una frase de Henry Ford, ¿no? Que dijo: el fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia. Así que animo a todos nuestros oyentes, si están bien en el momento de fracaso o están evitando reconocer que hay una situación de fracaso, a que, bueno, que piensen en todas las cositas que hemos hablado y se planteen verlo desde un diferente prisma, ¿no? Y busquen su propio camino, porque a veces también el juzgar una situación como positiva o negativa, como fracaso o éxito, depende del prisma del que lo mires, ¿no? Cosas que aparentemente son terribles, después a lo mejor si lo miras de otro prisma, como decías tú, Alejandro, desde aquí, a mí la vida a dónde me lleva, qué me llama, qué siento, si cambiamos un poco las normas del juego, se le puede dar la vuelta a la tortilla. Así que muchísimas gracias a los dos por dejarnos probar este nuevo espacio del factor invisible en Startups. Y bueno, te cedo la palabra de nuevo, Alejandro, para que cerréis vosotros como penséis que es apropiado. Pues muchas gracias, Susana, y también Karina, por este tiempo. Y en realidad ahora me sentí como también entrevistado. Se supone que solo iba a ser Karina y también me tocó a mí. Entonces, gracias, Susi, por este gran entretenimiento y gracias por tu compartir tu información, Cari. Bueno, emprendedores, pues ya lo saben, se va a volver interesante estas sesiones de podcast de una vez al mes, hablar sobre habilidades blandas, donde Susana Serrano nos va a acompañar para darnos un poquito de más contexto de dónde llevar esta plática tan deliciosa como fue la del día de hoy, como un buen café macchiato que nos acabamos de tomar con ustedes. Emprendedores, pues muchas gracias. Susana, Cari, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente edición de Startups Coffee Talks, donde hablaremos de más emprendimiento, más finanzas, más negocios, más habilidades blandas y, ¿por qué no?, más fracasos que realmente son pruebas para superar y sobre todo aprendizajes. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Startups. Innovation starts with a cup of coffee.